Recordarles que la intención de este encuentro es fortalecer algunos conceptos y pues también explicarles de manera más dinámica la parte de la temática, al igual pues recordándoles que confirmen la asistencia por el campus, ¿vale? Entonces, esa es la programación que vamos a tener hoy. Vamos a hablar del dogma central de la biología molecular, ¿cierto? En el punto 3 yo me voy a centrar específicamente en lo que corresponde a la replicación, la transcripción y traducción, pero en especial a lo que es la transcripción y la traducción. Y después hablamos de lo que es la herramienta revolucionaria en edición genética. Y pues si ustedes desean intervenir en algún momento, lo pueden hacer. El micrófono pues está disponible para ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a hablarles del dogma de la biología molecular. Yo sé que la profesora, la directora del curso les habló previamente todo lo que tiene que ver con la historia digámoslo así, del modelo estructural tridimensional del ADN, ¿cierto? Entonces les habló del modelo del Watson y Crick, ¿cierto? Hasta incluso les mencionó la historia con Rosalind Frank, ¿cierto? Entonces resulta que en esa época, como ya se entendía la estructura del ADN, ¿cierto? Entonces ahí se empezó como a reconocer un poco más otros procesos más avanzados. Dentro de ellos hablamos del dogma central de la biología molecular. Entonces, ¿qué decía Crick, cierto? En una publicación en 1970. Decía que el ADN, ¿cierto? Por sí misma se replicaba, ¿cierto? Y que también este ADN se puede transcribir en ARN y ese ARN se va a traducir en proteínas. ¿Cuál fue la conclusión de este tipo de modelo o ese tipo de propuesta? Está diciendo que el proceso es unidimensional, o bueno, unidireccional, mejor dicho. Entonces, aquí en este caso, lo que ocurre es que simplemente me está diciendo que vamos a tener ADN, ARN y proteínas, ¿cierto? Sin embargo, con varios estudios se llegó a modificar un poquito más esta situación, porque resulta que este proceso lo enfocaban exclusivamente en la parte de los eucariotas, ¿vale? ¿Qué pasa con el tiempo después? Resulta que hay unas modificaciones. Encontraron específicamente en algunos retrovirus y priones que esos berracos empezaban a generar un proceso diferente. O sea, que a partir del ARN transcribían ADN para luego pasar a proteínas. Es decir, aquí en este caso las modificaciones se hacen debido a los procesos de los virus. ¿Vale? Entonces aquí hablamos de una transcriptasa inversa. Entonces, ¿qué va a pasar? El ARN se convierte en ADN y ese ADN vuelve a pasar a proteínas. Entonces, este proceso lo que hace es, uno, modificar su propio ARN y después duplicarse a sí mismo. Entonces, este modelo es un poco más moderno y logra hasta incluso comprender por qué algunos virus es, digámoslo así, complejo tratarlos, ¿vale? Entonces, aquí yo les comparto los dos modelos del dogma central de la biología molecular. Entonces, una me está diciendo que es unidireccional, ¿cierto? Que solamente se da del ADN a proteínas, pero debido a modificaciones o a investigaciones, mejor dicho, con algunos virus se logra encontrar que hay una transcriptasa inversa para luego generar una replicación y una traducción, o bueno, en este caso la transcripción del ARN. Entonces, referente a esa parte, me voy a enfocar en la transcripción. Resulta que aquí, en este caso, van a funcionar algunas estructuras, algunas sustancias, ¿cierto? Pero también ustedes tienen que reconocer en qué parte de la célula se realiza estos procesos. Entonces, dentro de la parte de los eucariotas, ¿cierto? Se va a realizar la transcripción dentro del núcleo. Resulta que también dentro del núcleo se va a realizar la replicación, porque aquí es donde está toda la información genética. Hay que tener en cuenta algo también. Resulta que el citoplasma es un medio bastante hostil, es bastante ácido, cambiante.
Entonces, por eso, aquí en este caso, en las células eucariotas, se generó esta estructura nuclear. Entonces, sabemos que el núcleo tiene su membrana nuclear, ¿cierto? Y tenemos un nucleolo. En el nucleolo, pues vamos a encontrar cierta cantidad de ADN. También en el núcleo por fuera vamos a tener ADN, ¿cierto? Y resulta que también el núcleo va a presentar unos poros. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Esos poros de los núcleos son demasiado pequeños. Y resulta que el ADN, al ser de doble hélice, pues es imposible que pase por esa rendija, por ese huequito. Entonces resulta que si, por ejemplo, dentro de la célula, o bueno, en el citoplasma, se requiere alguna proteína en específico o se requiere alguna sustancia eh, en el que salga de la célula para ir a otro tejido o a otra célula, pues también necesita salir de esta zona. Entonces, por eso, el ADN, que es de doble hélice, cuando se replica, va a generar una hebra molde, que es esta que vemos acá. Esta es una hebra molde. Y a partir de esa hebra molde, se genera el proceso de transcripción. Es decir, pasamos de una hebra de doble hélice a una hebra de una hélice unicatenaria. Entonces tenemos aquí al ARN. Por eso el ARN, en este caso el mensajero, puede salir del núcleo, porque puede atravesar esos poros que tiene el núcleo. Y cuando sale ese ARN, hay que tener en cuenta algo, que necesita protegerse. Entonces, como yo les comentaba, el citoplasma es bastante hostil. O sea, el líquido que hay por acá, por esa zona, es cambiante, ¿cierto? Entonces, si esta hebra de ARN sale sin protección, inmediatamente se va a desintegrar. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que el mismo ARN mensajero va a generar una protección tanto en la parte frontal como en la parte trasera, ¿vale? Entonces, aquí hablamos del ADN molde, ¿cierto? Que es la base para poder pasar a un ARN, ¿cierto? Sin embargo, pues para poder arrancar la transcripción no se da en cualquier parte, ¿vale? Entonces necesitamos a unas ARN polimerasas que ellas son las que identifican en dónde empezar la transcripción. Entonces, para los eucariotas tenemos tres tipos de ARN. El ARN polimerasa 1, el ARN polimerasa 2 y el ARN polimerasa 3. Cada una tiene una función específica, bien sea de adhesión, ¿cierto? A la cadena para que empiece de una vez a sintetizar ARN mensajero, ¿cierto? Otra puede perfeccionar las bases nitrogenadas, en este caso, los nucleótidos del ARN que se vayan a adherir, corregirlas, ¿vale? Y a partir de allí vienen los factores de transcripción. Entonces, esos factores de transcripción lo que hace es prolongar o bueno, elongar esa cadena para que se vaya uniendo y construyendo esa ARN. El promotor, antes de que arranque los factores de transcripción, necesitamos un promotor. Hagan de cuenta que el promotor es el inicio. Me va a decir, bueno, vamos a arrancar de aquí, de esta base nitrogenada en adelante. Otra de las cosas es la parte de los nucleótidos. Necesitamos también en el medio, hay ARNs en nucleótidos. Es decir, vamos a tener adenin trifosfato, uracil trifosfato, guanin trifosfato y citosin trifosfato. Entonces, ahorita les explico cómo va esa parte, ¿vale? Vamos a tener factores de terminación. O sea, si no tuviésemos ese factor de terminación, pues prácticamente el ARN polimerasa va a seguir permitiendo que se transcriba más ARN, ¿vale? Entonces aquí en este caso necesitamos unos factores de terminación. Entonces aquí, en este caso lo que yo les comentaba, para el caso de las eucariotas se requiere una protección. Entonces, en la parte inicial vamos a tener una capa en el 5', una caperuza.
¿vale? Es como una especie de protección. Y ya cuando va al factor de terminación, cuando se termina ya el ARN mensajero, enseguida se va a pegar una cola de puras adeninas, que se llama cola polía. Y además vamos a tener un espliciosoma que va a permitir completar esa protección del ARN mensajero que va a salir del núcleo hacia los ribosomas. Entonces, todo eso se da en la transcripción. Y hay que tener en cuenta algo, nuevamente, iniciación. Entonces, tenemos la hebra de ADN. Aquí, en este caso, es el ADN molde. Siempre el sentido de transcripción va de 5' a 3'. Entonces, el ADN polimerasa se agrega, ¿cierto? Y esto es lo que estaría ocurriendo. Entonces, por ejemplo, aquí empleamos un poco más en dónde se va a pegar el promotor. Y es por la caja TATA. Es decir, esta es la hebra molde. Este es el ARN, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, se va a pegar el en este caso el primer, el factor de transcripción, se va a pegar a partir de la caja TAT. Entonces, cuando identifica esa secuencia de timinas y adeninas del ADN, inmediatamente se van a pegar todos los factores de transcripción. Entonces, tenemos el ARN polimerasa 2 para decir, bueno, ya encontramos la caja TAT. Desde aquí vamos a empezar a generar la transcripción, el ARN mensajero. Luego viene la elongación. Entonces, como ya se identificó esa caja TATA, inmediatamente empieza a generarse la hebra de ARN. Entonces, esta hebra es el ARN mensajero. Y esa hebra es la que va a salir. Entonces, aquí yo les muestro esta imagen eh, desde un punto de vista químico. Entonces, tenemos ARN, tenemos la cadena molde. Entonces, siempre la transcripción va en sentido 5', 3'. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a adherir los nucleótidos del ARN, que era lo que yo les mencionaba, por ejemplo aquí, adenín trifosfato. Este es el que yo les comento, este. Aquí tenemos, este va a ser un ATP, este va a ser un CTP, que es el citosin trifosfato. Entonces, en este caso, mira, aquí vemos, por ejemplo, acá un uracil trifosfato. Tenemos al aminoácido, perdón, al nucleótido uracilo pegada al azúcar y tres fosfatos. Por eso se llama uracil trifosfato. Entonces, cuando se agrega, se va a unir el uracilo aquí a la timina, perdón, a la adenina, aquí. Recuerden que para poder pasar de ADN a ARN, cambiamos la timina por el uracilo. Por eso aquí no puede ir una timina, debe de ir el uracilo. Lo que no ocurre aquí. Si ve que la cadena molde es una timina, por lo tanto el ARN me va a poner una adenina porque la contiene. Pero ¿qué pasa acá? Aquí en este caso no vamos a tener timina, ¿vale? Que era lo que les explicaba también la profesora, la directora. En ese orden de ideas, ¿qué va a pasar? Cuando se van agregando, resulta que dos átomos, ¿cierto? De fósforo van a salir. Y es así como se genera la unión del ARN mensajero. Entonces, este se va a seguir alargando hasta cierto punto,
para así luego sacar ese ARN mensajero fuera del núcleo. Entonces aquí tenemos la terminación. Entonces hablamos de un factor RHO, que es el que lo va a determinar. Va a decir dónde va a ser el sitio de corte. Y mire, ese es el procedimiento, digámoslo así, visible de manera tridimensional. Entonces, esta es una polimerasa. Esta es una polimerasa. Entonces, esta morada es el ADN y aquí hablamos del ARN. Y todo eso ocurre en menos de un segundo. Entonces, aquí es donde se están agregando todos los nucleótidos del ARN para que salga por acá y de allí sale del núcleo. Todo eso se da dentro del núcleo. Se ve que a partir de una cadena de doble hélice pasamos a una de una sola hélice. Ahora, referente a la traducción se da por fuera del núcleo, específicamente a los ribosomas. Por eso los ribosomas también van a estar cerquita tanto al aparato de Golgi como al retículo endoplasmático. Bueno, en especial es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, como estos están cerquita acá, ellos ayudan digámoslo así, a madurar esos ribosomas y esos ribosomas, apenas salga el ARN mensajero, inmediatamente se van a pegar a él. Entonces, mira, tenemos aquí el ARN mensajero, ¿cierto? Sale todo esto y vamos a tener al ribosoma que va a facilitar el procedimiento de la traducción. Entonces aquí van a intervenir, digámoslo así, varios conceptos. Por ejemplo, vamos a hablar del ARN de traducción, no de transcripción, sino de traducción. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, esta es la estructura que tiene el ARN de traducción. Aquí, ¿qué pasa? Resulta que el ARN de traducción va a tener el anticodón. Resulta que cada secuencia va a tener un codón en específico y de allí se va a pegar el aminoácido. Entonces, el aminoácido va a estar en este brazo del ARN de transcripción, de traducción. Entonces, este ARN va a tener acá inmediatamente el aminoácido adherido en esta parte. Entonces, aquí en este caso hablamos de un anticodón, es decir, que este tipo de ARN lo que hace es que cuando llega al ribosoma va a empezar a ubicar cada 3 bases nitrogenadas su anticodón. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El ARN mensajero tiene el codón y el ARN de transcripción va a tener el anticodón. Entonces, eso es referente a la parte del ARN de transcripción. Ahora el ribosoma, es importante reconocerlo porque hay dos tipos de ribosomas. En el caso del tipo de organismo, en el caso del procariota, tenemos el 70S y tenemos el ribosoma eucariótico, que son 80S. ¿Qué significa esa parte? Resulta que el ribosoma está compuesta por dos partes, una sección mayor, ¿cierto? Y una sección menor, o una zona mayor y una zona menor. Resulta que aquí en este caso, el datico que tenemos aquí del 70S y del 80S es la proporción que tiene ella. Es decir,
que la sección mayor para el procariota va a ser prácticamente 50% mayor que la sección inferior, ¿vale? Entonces, en este caso, digámoslo así, no es que relacione la rapidez de producción de proteína, sino que es más que todo es el tamaño que tiene esta, ¿vale? Entonces, esto referente al ribosoma. ¿Qué pasa? Resulta que aquí cuando llega el ADN, perdón, el ARN mensajero, primero se va a pegar la sección menor. Esta sección es la primero que se va a pegar al ARN mensajero. Ahorita les explico en qué parte se va a pegar esa sección menor del ribosoma. Cuando este se pega al ARN o se adhiere al ARN mensajero, inmediatamente se va a unir la sección mayor del ribosoma. Y de allí es donde se empieza a generar todo el proceso de la producción de la proteína. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en este caso, entonces tenemos una iniciación de lo que yo les comentaba. Este es el ARN mensajero. Entonces, la subunidad pequeña del ribosoma ya debe de tener al iniciador. Recuerden que para este caso, digámoslo así, el anticodón siempre va a ser UAC, cuyo aminoácido que arranca siempre toda secuencia de proteínas es la metionina. Es la única, digámoslo así, como llavecita que va a dar inicio a la traducción de ARN a proteína. Entonces, tenemos aquí todo este complejo. Subunidad pequeña del ribosoma, ¿cierto? ARN, transcripción iniciador y el aminoácido. Entonces, ¿qué pasa? Él hace el barrido donde inicia el capa 5'. Entonces, él hace un barrido por todo esto hasta cuando encuentre esta secuencia. Entonces, este va a ser el codón de inicio. Por ejemplo, aquí es probable que haya otros tipos de aminoácidos, ¿cierto? Entonces, supongamos que aquí tenemos toda esta secuencia de bases nitrógeno, de bases de pares de bases nitrogenadas en esta secuencia. Por eso aquí, este complejo ribosomal, todo este complejo de transcripción, no va a parar acá, porque él empieza a leer de 3 en 3. Entonces, si tenemos ACC, tendríamos como anticodón el UGG, pero resulta que ese no va a ser el inicio de la traducción. Por eso aquí no se va a pegar. Luego arranca otra vez de esta secuencia. CCA debería ser GGU, pero tampoco concuerda con ese ARN transcripcional que va a iniciar la secuencia de traducción. Luego sigue el CAU, tampoco. El AUC, tampoco. UCA, tampoco. CAU, tampoco. Y aquí es donde se pega, donde se adhiere, y ahí es donde va a arrancar toda la secuencia. ¿Sí me hago entender a lo que hago referencia? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si estoy hablando muy rápido, me avisan, por favor. Entonces, cuando tenemos de una vez el promotor agregado al codón de inicio, ahí es donde empieza a adherirse el, digámoslo así, la subunidad más grande, la zona más grande del ribosoma. Y resulta que la zona más grande del ribosoma tiene también tres compuertas. Tiene una zona E, una zona P y una zona A. La lectura va de derecha a izquierda. Entonces, aquí es donde se agrega este promotor, ¿cierto? Cuando la reconoce, inmediatamente pasa a la zona P, ¿cierto? Entonces, como aquí hay otras bases nitrogenadas, aquí tenemos otro codón. Entonces, ahí es donde se va a agregar el, todo el complejo ribosomal.
vamos a tener el ARN de transcripción y vamos a tener el respectivo aminoácido dependiendo de la secuencia de bases nitrogenadas que se tengan acá. ¿Y qué pasa en la zona P? En la zona P, ¿cierto? Pasa a la zona E y este que acaba de llegar pasa a la zona P, donde en esta parte se va a realizar el plegado y se va a empezar a unir aminoácido con aminoácido, ¿cierto? Y sigue leyendo toda esta parte del ribosoma, sigue leyendo toda esta secuencia hasta cuando termine. ¿Qué pasa con la parte de las bacterias? Resulta que las bacterias, el ADN de ellos es circular. Entonces, ahí, en este caso, pues van a interactuar de una manera más diferente. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? ¿Se acuerdan de la caja de la capa 5'? Importa que aquí también la tiene, pero en este caso, para poder arrancar, va a haber una secuencia de Chain-Dalgarno. Esa pequeña secuencia es la que va a generar que ahí se pegue la subunidad pequeña, ¿cierto? Y ahí empiece a arrancar todo el complejo ribosomal, toda esta zona, empiece a leer hasta encontrar esta secuencia de codón A, U, G y vuelve la misma información. Entonces, aquí hay más bases nitrogenadas, se agrega la ARN de transcripción, esta pasa a la zona E y la que acabo de llegar pasa a la zona P y se pliega, se empiezan a unir. Entonces aquí es donde hablamos de la elongación. Entonces, mire, aquí fue donde arrancó. Aquí tenemos la metionina. Sigue las siguientes tres bases nitrogenadas, que es el codón. Viene el anticodón, ¿cierto? Con su respectivo aminoácido e inmediatamente se agrega acá y pasa al otro lado. Entonces, mira aquí en este caso, se hace la unión de los aminoácidos en esta parte, mire, para que este ARN transcripción pase a la zona E y salga. Y vuelve nuevamente y se corre. Y va haciendo toda la unión de esa proteína hasta cuando termine. Todo depende del tipo de proteína que se requiera. Aquí en el caso de las proteínas, digámoslo así, hay cuatro tipos de estructuras. Está la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Entonces, dependiendo de lo que se requiera, asimismo va a ser el corte en la traducción de la proteína. Entonces, por ejemplo, si yo requiero una proteína lineal, entonces ya inmediatamente la célula pues la va a reconocer y simplemente va a formar una estructura primaria. Si empieza a ver estructuras como hélices, ¿cierto? O láminas beta, inmediatamente ya la célula reconoce que es una estructura secundaria. Entonces, hasta que no se forme esa estructura secundaria, no va a terminar la secuenciación. Pero ¿qué pasa con la terciaria? Es una combinación de estas dos. La terciaria es una combinación de estas dos. Es decir, va a tener secuencias lineales y va a tener secuencias con estructura secundaria. Es una mezcla de las dos. ¿Qué pasa con la cuaternaria? La cuaternaria son unidades de estructuras terciarias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene cuatro subunidades, ¿cierto? De la cual se van a unir para formar toda la estructura de la sangre específicamente. Y es en ese orden de ideas que les quería mostrar cómo se da el proceso de la transcripción y pues específicamente de su importancia. Entonces aquí les voy a mostrar
una representación más gráfica de cómo se da la secuencia. Entonces es en ese orden en cómo empieza a generarse la construcción de las proteínas. Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud. Listo. Entonces, como veo que está quedando claro, vamos a pasar a la otra parte. La otra parte tiene que ver con una herramienta revolucionaria en edición genética. Todo lo anterior, pues, digámoslo así, genera un reconocimiento de todos estos procesos que se dan y estos avances. Resulta que aquí vamos a hablar de la tecnología o de la herramienta que se llama CRISP. Entonces, ¿qué es un CRISP? Un CRISP es una región de ADN, ¿cierto? Que se llama con estas siglas en inglés, Cluster Regularly Interspaced Palindromic Repeats, que en español significa repeticiones agrupadas capicuas. Recuerde que acá en este caso, cuando hablamos de capicuas, quiere decir que si yo la leo de izquierda a derecha, va a ser igual si yo la leo de derecha a izquierda. Es por ejemplo, vamos a ver, permítame un momento. Entonces, por ejemplo, espérame, borro aquí esto. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra, si yo la leo de izquierda a derecha, dice somos. Si yo la leo de derecha a izquierda, también dice somos. Entonces, aquí hace referencia a esto, que si yo la leo de izquierda a derecha o derecha a izquierda, va a ser igual. Otra de las características que tiene esta tecnología, que van a ser máximo 32 pares de bases, o bueno, mínimo, mejor dicho. Van a ser mínimo 32 bases de nucleótidos, de secuencia de nucleótidos, para poder hacer ese recorte, para poder hacer esa edición genética. Sin embargo, aquí la gran mayoría, o bueno, el descubrimiento de esta tecnología o este modelo fue a partir de unas bacterias halófilas, es decir, unas bacterias que viven en altas concentraciones de sal. Entonces, a partir de esas bacterias se empezaron a encontrar ese tipo de características, ¿cierto? Para poder empezar a hablar de lo de que corresponde a la adaptación o a la inmunología de las bacterias. Entonces, para poder decir que esto era verdad, ¿cierto? Arrancaron con bacterias halófilas, pero después la demostraron con los otros organismos procarióticos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de los procariotas. Es que debido a esa tecnología, anteriormente solamente se hablaba de bacterias, ¿cierto? Pero resulta que esa tecnología permitió reconocer genómicamente otra, digámoslo así, subgrupo de las procariotas. No solamente tenemos bacterias, sino que tenemos un grupo que se llaman arqueas. Debido también a esta estructura, esta herramienta logró identificar la diferencia entre la bacteria y la arquea. Entonces aquí vemos células procarióticas, células eucarióticas, las diferencias que hay en ella. Por ejemplo, en el caso de que tenemos un núcleo, eh, un nucleoide, no tenemos un núcleo, sino un nucleoide, es decir, una agrupación de ADN, pero sin protección, como ocurre en la célula animal o en las células eucarióticas. Además que acá, en las células procarióticas,
digámoslo así, va a presentar una membrana plasmática e incluso va a presentar una cápsula, que es lo que no tiene las células eucarióticas. Entonces aquí vemos, de lo que yo les comentaba, que las células procariotas, ellos no tienen, como no tienen un núcleo, ¿cierto? Hablamos de un ADN circular. Entonces, ellos los tienen plegados de esta forma, en círculos. Miren, en círculo. Entonces, si yo, digámoslo así, desenredo esta secuencia, ¿cierto? Como entorchada, pues me va a generar un ADN circular. Entonces, aquí en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que cuando se hizo la secuencia completa del genoma del ADN en bacterias, se empezaron a encontrar unos espacios. Mire, por ejemplo acá, toda esta secuencia, repeticiones, repeticiones desde un punto de vista capicua, es decir, son secuencias palindrómicas. Si yo la leo de izquierda a derecha, es igual de derecha a izquierda. Entonces encontraron esa secuenciación y además hay un espacio entre ellas. Entonces a la gente, a los científicos desde esta parte de este campo de la biología, les pareció curioso. Entonces empezaron a hacer investigaciones. Entonces, por ejemplo, en 1993 se descubre como tal el procedimiento del CRISPR. Ya en el 2003 es adaptado, o bueno, se explica que esta tecnología o este tipo de secuenciación corresponde a un sistema inmune adaptativo de las bacterias, que en el 2006, al 2006 ahí ya empieza a haber experimentaciones que evidencia lo que habían dicho en el 2003. En el 2008 se empieza a hacer programación y de una se hace esto, se llama marcadores. Entonces, a partir de este CRISP se generan unos marcadores de ADN para así mismo empezar a mirar comportamientos. En el 2010 se habla del Cas9. Fuera de hablar del CRISP, se reconoce un Cas9. Entonces, ¿qué significa el Cas9? Simplemente es un guía en el cual va a empezar a generar el rompimiento de la doble hélice para generar esa edición. Vale, hagan de cuenta que el Cas9 es como si fuera las tijeras. En el 2010 se descubre este tipo de ARN. En el 2011 se reconstruye el CRISP en un organismo distante, es decir, en un organismo que no corresponde a la línea de las bacterias. En el 2012 se generan ya estudios del CRISP, pero no en células de bacteria, o bueno, no en organismos, no en bacterias, sino ya de manera in vitro. O sea, no necesitamos, no es necesario usar ADN puro para poder generar este estudio. En el 2012 ya se empezó a hacer eso. Y también ya se genera la edición genómica en células de mamíferos. Entonces, esta historia es algo muy general. Más adelante les voy a ir explicando más avances que ayudan como a compaginar más la información. Profe, ¿puedo hacer una Señor, pregunta? sí, señor, dale. Mm, Prácticamente esa es la línea del tiempo que tenemos que hacer con respecto a esta nueva tecnología o a esta tecnología. La pregunta es, ¿eso es suficiente como para hacer la línea del tiempo? O, bueno, son como dos preguntas. Una, creo que esa es la línea del tiempo y colocar esos eventos aquí sería indispensable para la línea del tiempo, para el tercer punto. La otra es, ¿hay que complementar más ese tercer punto con respecto a esta gráfica que nos acaba de mostrar? Sí, precisamente pues aquí yo les voy a compartir información más detallada, pues como para que ustedes retroalimenten un poco más esa línea de tiempo. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Listo, con gusto. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso, en 1992, se empiezan a generar unos estudios para corroborar lo que habían dicho en 1987, porque en 1987 era todavía muy vago.
Entonces, como se empieza a generar más estudios, se consolida ese tipo de campo, ese tipo de herramienta. Es lo que yo les comentaba aquí. Estos son los resultados de esto, de las bacterias halófilas. Entonces, a partir de bacterias que viven en altas concentraciones de sal, se hizo ese estudio. Entonces, aquí, en el caso de Mojica, empieza a generar, a partir de una electroforesis, generar la secuenciación del ADN de esa bacteria. Entonces, aquí es donde se evidencia esa secuenciación, mire, esa secuenciación de bases nitrogenadas, ¿cierto? Que se están repitiendo. Todo esto es una secuencia de ADN, todo esto. Entonces, se evidencia una secuencia, ¿cierto? Que siempre se está repitiendo. De aquí hasta acá, deja un espacio en blanco, vuelve y se repite. De aquí hasta acá, espacio en blanco, vuelve y se repite. ¿Vale? Profe, ¿y qué es eso? Es decir, pues sí, yo sé, estoy entendiendo que eso es el ADN, pero ¿cómo hacen para colocarle una letra y una secuencia? Listo. Resulta que eso ya hay unos software. Resulta que los software ya generan el reconocimiento de la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que cuando se hace una electroforesis o se va a generar una secuenciación de ADN, todo esto se hace con una descarga que se le da a una muestra de ADN. Esa muestra de ADN debe ser pura, no debe tener proteínas ni nucleótidos, no, debe tener solamente ADN. Entonces, ¿qué pasa? Esa electroforesis genera unas bandas que cuando pasa al sistema, que es un computador, entonces se genera como una especie de bandas y ya el mismo sistema genera el reconocimiento de esa secuencia. Permítame, vamos a ver si encuentro por acá esa parte. Vamos a ver si encuentro una información bien chévere y no tan extensa. Bueno, esta es de 5 minutos. Voy a compartirles este videito. El trabajo hoy en Sí logran escuchar, ¿verdad? día está roto. Sí, Todos señor. estamos trabajando en demasiadas aplicaciones desconectadas y eso está matando la... Listo. Todos 5 minuticos. Secuenciación por método de Sanger. Para ilustrar esta metodología, imaginemos una secuencia de DNA de interés. A esta secuencia la colocaremos en una fuente de calor para poder desnaturalizarla. Si le otorgamos dirección a las hebras, tendremos una cadena codificante con nuestra secuencia de interés y una cadena molde o complementaria. Quedémonos de momento con la hebra complementaria. Para esta cadena, diseñaremos un primer específico. Es decir, lo que se hace en esta parte es hacer el proceso de la replicación de manera in vitro. Es decir, en una zona fuera de lo que se da de manera natural. Naturalmente, haremos una reacción de polimerización usando una DNA polimerasa. Entonces, todo esto que el primer, que la polimerasa, que la transcriptasa, todos esos ya son químicos que está sintetizado, entonces se genera todo ese proceso. Por eso en el caso de este tipo de lo que le llaman PCR, o sea, lo que se hace aquí es un PCR. Esa es la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, todo se hace esto de manera in vitro. Entonces, para poder generar todo eso,
se genera un proceso también de electroforesis, que es todo eso que les estoy compartiendo y acá. DNTPs, entre otras cosas. Los DNTPs para esta metodología deberán presentar dos características importantes. La primera es que usaremos una variante de estas moléculas usando fósforo 32 u otro isótopo con radioactividad. Esto nos ayudará para la visualización en un gel. Entonces, este marcador es lo que se va a visualizar en incluso se va a ver como una especie de manchitas que aquí en el video aparece. Por ejemplo, esto, mire, estas manchitas que vemos acá es lo que empieza a generar esos marcadores. Entonces, cada una de ellas va a empezar a generar una especie de densidad. Y dependiendo de esa densidad, ya el software empieza a reconocer y a leer qué tipo de base nitrogenada es y se genera toda la secuenciación. Segunda, y más importante para la secuenciación Sanger, es el uso de otra variante de molécula conocida como dideoxinucleótido. Como podrán observar, esta molécula tiene un hidrógeno en vez de un grupo OH en el carbono 3 de la ribosa. Entonces, el primero es prácticamente para que se pueda tener bases nitrogenadas del ADN y bases nitrogenadas del ARN. Recuerden que las dos son importantes. Tomemos una cadena complementaria y empecemos con la polimerización. La DNA polimerasa empezará a tomar DNTPs del medio para ir haciendo una nueva hebra de DNA hasta que se encuentra con un dideoxinucleótido. Tras colocarlo en la cadena, la polimerasa se detendrá y liberará la cadena. Si usamos un dideoxinucleótido de adenina en una concentración muy baja, en contraste con los DNTPs, podemos esperar que la polimerasa se detenga en 4 diferentes lugares de esta cadena. Esto formaría 4 hebras de diferentes tamaños. Suponiendo que esta sea la región subsecuente de unión al primer, podemos nombrar arbitrariamente a estos amplicones por el número de pares de bases que tienen. Entonces, ya que eso también va a permitir lo que yo les comentaba de las banditas. Entonces, entre más bases nitrogenadas tenga, pues más densidad va a tener. Esto podemos realizarlo con diferentes dideoxinucleótidos de todas las bases nitrogenadas del DNA. Lo que está haciendo ahí es contar la cantidad, por ejemplo, de adeninas que hay en ese corte, de timinas que hay en ese corte, de guaninas que hay en ese corte y de citosina. Por eso aparece DDT, DDA, DDG, DDC. Ahora, ¿qué tal si realicemos 4 reacciones por separado, cada una con un diferente tipo de dideoxinucleótido? Dado que todos los amplicones difieren en tamaño, podremos usar un sistema de electroforesis en un gel de poliacrilamida para separar las cadenas por su peso molecular. La actividad de los isótopos nos dejará visualizar los resultados en una película de nitrocelulosa. Si esperamos que los fragmentos con menor número de pares de bases corran más rápido, podemos realizar nuestro conteo de abajo a arriba. Y como los dideoxinucleótidos eran complementarios a la cadena molde, este orden deberá otorgarnos la secuencia de la cadena codificante. Puedes comprobar la complementariedad de esta última. Entonces, mira, por ejemplo, acá en este caso, como hay menor cantidad quedan abajo y donde hay mayor cantidad quedan arriba. Entonces empieza la secuenciación. Entonces, esto es lo que va a leer la parte del software. Con la de la... Entonces, como ya sabemos que esta línea corresponde a las citosinas, esta es la de la guanina, timina y adenina, entonces empieza a leer. Entonces, aquí en el 1 hay citosina, en el 2 citosina, en la tercera banda adenina y así sucesivamente. cadena usada. A través del tiempo, esta metodología se ha logrado mejorar y automatizar. ¿Qué tal si ahora usamos un juego de dideoxinucleótidos marcados con fluorocromos que se lean a Sí, aquí en este caso ya se empieza a usar otros marcadores para que agilice un poco más el procedimiento. diferentes longitudes? Entonces, hasta incluso esta secuenciación se puede observar con colorcitos, con marcadores.
longitudes de onda. De esta manera, son enormes. Podemos usar estos valles para la pirámide, que para estos fines son enormes y laboriosos, mejor utilizamos un sistema de electroforesis capilar. Para la lectura de los fragmentos generados, podemos usar una fuente de luz que existe en los fluorocromos y un detector que los lea. Esperaríamos que, a través del tiempo, los diferentes amplicones se separen por tamaños. Conforme estos vayan pasando por el detector, se irán generando picos dependiendo del fluorocromo, o en otras palabras, dependiendo del dideoxinucleótido presente. El orden conforme se vayan generando los picos indicará la secuencia del DNA que se está evaluando. Estos sistemas de secuenciación pueden hacerse más robustos dependiendo del número de capilares usados. Pueden ir desde 1, 4, 12, 48 y hasta 96 capilares en un solo secuenciador. Por ejemplo, estos marcadores que mencionan aquí, pues obviamente no son dañinos para el ADN, porque si fuese dañino, pues no se pudiera realizar el proceso de la secuenciación. Entonces, de ahí es donde se puede observar todo esto. Entonces, esto que vemos aquí al lado izquierdo de la imagen es donde aparece precisamente esas banditas de la electroforesis, de ese gel. Entonces, ya esto inmediatamente el software ya lo reconoce, ya está programado, entonces se genera toda esa secuencia, ¿vale? Por eso es que sale todo eso y se llega a reconocer que es una secuencia de bases nitrogenadas, o sea, lo que corresponde al CRISP. Entonces resulta que este tipo de situación genera en el 2000, una nueva familia de repeticiones. Entonces, aquí es donde se aplica ese concepto, ¿cierto? Esa tecnología, no solamente en las bacterias halófilas, sino también en las demás bacterias, logrando diferenciarlas genéticamente o genómicamente entre arqueas y bacterias. Y tenemos esa secuenciación, mira, tenemos ese parecido entre ellas. Eh, Perdón, tutor, pero estamos viendo el video. Ok, gracias. Qué pena. No se preocupe. Por acá. Listo, acá. Ahorita sí. ¿Me confirman, por favor, si la pueden visualizar? Sí, 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 señor. Perfecto. Entonces, acá en este caso, lo que yo les comentaba, ya a partir del 2000, se generan otras aplicaciones en las demás bacterias, no solamente en las halófilas, sino en un campo mucho más amplio, en donde se logra diferenciar bacterias de arqueas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el CRISP? El sistema CRISP. Entonces, aquí en este caso, ya sabemos que tiene que ver o es asociado con una repetición de secuencias de ADN en procariotas, ¿cierto? Es aquí como vemos esta parte. Resulta que este sistema CRISP se logró reconocer, ¿cierto? Entonces aquí dice, la intervención de secuencias en espacios regularmente repetidas en procariotas derivan, aquí es donde viene la parte del sistema adaptativo, derivan de elementos genéticos de otra parte, extranjeros. Entonces aquí es donde entra un factor importante que también, digámoslo así, fue un reconocimiento vital y si no estoy mal, creo que se ganaron el premio Nobel. Y fue un estudio con estos habichuchitos, bacteriófagos. Los bacteriófagos son los que permiten reconocer esa adaptación que tienen las bacterias. Hagan de cuenta que esto lo que hace es fortalecer el sistema inmune de las bacterias.
Entonces resulta que ellas pueden ser infectadas también por virus, ¿cierto? Entonces hablamos de esas proteínas Cas. Y hay, si no estoy mal, hay entre 12, 13 o más tipos de Cas. Y cada una cumple una función específica dentro de esa secuencia de repetidas del ADN. Entonces, por ejemplo, mire, a este virus, perdón, a esta bacteria, la ha infectado 3 virus. Mire, esta con color morado, esta con color amarillo y esta con color gris. Entonces, ellas en cierta medida le insertan ADN a esa estructura de la bacteria para que pueda generarse esa defensa. Entonces, mira, aquí vemos el sistema inmunológico. Entonces, el Cas, las proteínas Cas de esos bacteriófagos generan esa inmunidad adaptativa. Por eso ya se vuelven resistentes. ¿Vale? Entonces, aquí amplío un poco más esta parte de la adición del CRISPR, de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, en 1987 el grupo Nakata identifica en bacterias repeticiones directas de ADN palindrómicas irregularmente espaciadas. En el 93, Mojica descubre en arqueas repeticiones, mira lo que ya les había mencionado, vuelve nuevamente Mojica. Entonces, aquí ya habla de que se constatan la incompatibilidad entre plásmidos y cromosomas. Esa es otra cosa bien interesante de esta zona. Yo les decía que aquí esta estructura genera, o bueno, las bacterias tiene, ¿dónde está? Por acá, por aquí. Las bacterias tienen un ADN circular, pero resulta que hay algo bien chévere. Resulta que las bacterias tienen plásmido, tienen otro ADN circular. Y resulta que ese ADN circular es lo que le genera, digámoslo así, una adaptación innata. E incluso ese plásmido es lo que va a permitir también, digámoslo así, comunicarse entre las bacterias. Yo sé que, digámoslo así, muchos ya sabemos que el tipo de reproducción de las bacterias es asexual, pero resulta que entre ellas también se reproducen. Bueno, más que reproducirse, se comparten información y es a partir del plásmido. Entonces, hay un tipo de reproducción de ellas que se llama esto a través de un pil, de un vello, de un pelo, ¿cierto? Entonces, esa estructura pasa a otra bacteria y le da también información. Eso también genera la resistencia. Pero bueno, volviendo aquí a esta parte. Entonces, aquí dice que no hay compatibilidad entre plásmidos y cromosomas. Es decir, que el ADN, el genoma de esa bacteria, no tiene nada que ver con esto referente a los plásmidos, ¿vale? Entonces, el plásmido simplemente es un mecanismo de defensa natural que tiene la bacteria. Y el cromosomas o los cromosomas ya corresponde ya a la información específica de esa bacteria. Entonces, que contienen agrupaciones de repeticiones y espaciadores. En el 2000, Mojica y sus colaboradores nombran el CRSR a las repeticiones y reconocen su relevancia biológica en procariotas. Vemos aquí nuevamente con Mojica y Emden y Gastra renombran al CRISPR con este nombre, identifican los genes Cas, ¿vale? Desde aquí hablamos es directamente de las bacterias. 2005, Mojica y Berganeau establecen el origen de los espaciadores en un sistema CRISPR-Cas se haya implicado en la inmunidad de las procariotas. Vuelve aquí, haya implicado a la inmunidad de los procariotas frente a virus. En el 2008, demuestran que el sistema CRISPR-Cas confiere inmunidad a plasma, identifican moléculas de ADN sobre las que actúa el sistema, ¿vale? Entonces, aquí hago referencia con esta parte de esta línea de tiempo, que primero se generaron identificación de los componentes
para luego describir las funciones de esos componentes. Entonces, aquí vemos otra línea de tiempo que les puede servir a ustedes para robustecer un poco la línea de tiempo. Gracias, profe. Ahora, referente a esa parte adaptativa que me parece también interesante y se las quiero enseñar. Listo, resulta que aquí tenemos una infección, es decir, esto se me va a convertir más adelante en un bacteriófago. Viene el virus, inserta su ADN e inmediatamente va a inyectar su ADN o su ARN, dependiendo del virus, ¿vale? Entonces, eso va a ir directamente al núcleo. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente la bacteria va a generar una inmunización, o sea, va a empezar a atacar. ¿Cuándo ataca? ¿Cierto? Hagan de cuenta que es como si fuera el sistema inmune de nosotros. Cuando entra un virus, inmediatamente todo nuestro sistema inmunológico va a empezar a atacar, pero antes de atacarla, necesita reconocer a ese tipo de virus, a ese tipo de microorganismo, para generar las armas para que cuando haya una reinfección pueda atacarla. Lo mismo ocurre acá. Entonces, cuando ya hay una reinfección, ya inmediatamente sabe, mire, ya generó todas las armas aquí. Este es para una, este es para otra y este es para otra. Entonces, cuando llega y se genera una reinfección, ya inmediatamente lo va a reconocer. Listo, ya sabemos que este es rojito. Entonces, inmediatamente va a generar el rompimiento de ella, ¿cierto? Va a generar un corte para que no se active y no afecte a la bacteria. Porque eso es otra de las cosas. Resulta que si el ADN de esa bacteria eh, me genera una proteína con ese error, pues inmediatamente el organismo me va a fallar. Entonces, ¿qué hace este tipo de recorte? Lo recorta, ¿cierto? Para poder, digámoslo así, generar esa fortaleza entre ellas o, digámoslo así, inactivarla. Mira, se genera una inactivación de esa estructura que no corresponde al ADN y me la inactiva, me la corta, ¿vale? Específicamente la va a cortar, solamente que más adelante ya se reconoce esta técnica para poder editar secuencias de ADN. Se vuelve nuevamente aquí en el caso de la vacunación. Entonces, ¿qué pasa con la vacunación? Vuelve el virus, ataca a la bacteria, pero se le inyecta una sustancia para poder, digámoslo así, simular como si fuera el virus. Entonces, se le inyecta la vacuna se le inyecta con esa secuencia de este virus, ¿cierto? Pero esta va a insertarse en el ADN de la bacteria. Pero como ya aquí tenemos un Cas para este tipo de secuencia, entonces ya inmediatamente prepara a la bacteria de que esto lo tiene que inactivar porque si no, se va a ver afectado. Entonces, eso es referente a una de las aplicaciones de esta tecnología. Además, también sirve para almacenar datos. Entre más datos también pueda servir, pueda generar una adaptación a la misma. Entonces, todo depende de cómo lo tome la bacteria, en este caso, para poder mirar si lo inactiva, lo recorta, o si lo aprovecha para fortalecer su sistema inmune. Entonces, aquí nuevamente la tecnología CRISP. Entonces, tenemos el ARN guía, ¿cierto? Con la secuencia Capisco. Entonces, viene el Cas9, ¿cierto? Lo corta y me va a agregar ese ARN guía. Y a eso le llamamos edición. También sirve para matar bacterias, otra de las aplicaciones que se tienen. Y además, dentro de la parte de los seres vivos, todo esto tiene en aplicabilidad. Diagnóstico molecular, control de la actividad genética, reescribir ARN o actuar sobre ADN. Entonces, por ejemplo, si se requiere
recortar, por ejemplo, o más que recortar, mirar cómo se dan las enfermedades. Entonces, por ejemplo, se puede generar una visualización donde está el problema, ¿cierto? Se puede generar una arquitectura sobre la misma, se puede generar un emplazamiento. También hablamos de unos cambios epigenéticos y una edición genética. Entonces aquí pues yo la quiero enfocar más que todo a la edición genética y al diagnóstico molecular. Entonces para el diagnóstico molecular es simplemente para secuenciar ese ADN. Listo, resulta que yo tengo este microorganismo, pero no tengo la secuencia eh, genética de ese organismo. Entonces lo que hago es usar el CRISP para poder generar ese diagnóstico molecular. Para la edición, entonces, por ejemplo, ya no puede sintetizar. Entonces, por ejemplo, esta proteína se encarga de sintetizar el colesterol. Pero resulta que yo quiero cortar esta secuencia. Si yo corto esa secuencia, ya no va a poderse sintetizar colesterol. O al revés, si yo tengo una proteína que no es funcional, pero yo quiero una secuencia específica y que se vuelva funcional, pues le agrego una secuencia de base nitrogenadas para que se vuelva funcional. Entonces, por ejemplo, esta proteína se va a encargar de sintetizar diversos lípidos, no solamente colesterol. Y también en edición genética. Y esto es bien interesante porque resulta que ya lo están aplicando a organismos, ¿cierto? Que están enviando al espacio o enviando a Marte para mirar cómo, digámoslo así, trasladar la vida de la Tierra a esas zonas. Porque resulta que el miedo que tienen los humanos es que nos extingamos. Entonces, por eso también están empezando a usar este tipo de tecnología para enviar a otros lados fuera del planeta y empezar a mirar cómo se comporta y estudiar. Entonces, por ejemplo, acá en este caso el CRISP, o bueno, de ese tipo de tecnología, el ZFN, mire, no ha avanzado mucho. ¿Frente a qué? Frente a a esta edición específicamente. Entonces, cuando se descubrió el CRISP, mire la cantidad de publicaciones que han habido. Eso en cuanto a edición genética. Entonces, astronautas editan ADN de levadura de cerveza, ¿cierto? Usando CRISPR-Cas9 para editarla. Sirve, mire, por ejemplo, acá en este caso, desactivan el virus que provoca los catarros. Una serie de Netflix que explora digámoslo así, un mundo valiente con el CRISP, un mundo más fuerte, más robusto. También aplicaciones en biotecnología, productividad y calidad de alimentos, salud y bienestar animal, salud humana, como el caso de prevención y tratamiento de infecciones, alteraciones genéticas, diagnósticos de enfermedades. Entonces, aquí es donde hablamos hasta incluso de este tipo de tecnología. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Organismos modificados genéticamente. Es un oh my God. Entonces, el CRISPR genera esto. Un oh my God. Entonces, aquí empezamos a ver frutas sin semillas. Por ejemplo, yo no quiero que el mango tenga eh, esa pepa de mango que es muy grande y casi no me da fruta. Yo puedo generar esa adición. Cultivos con mayor productividad, lo puedo hacer. Composición modificada, entonces, por ejemplo, que no tengan gluten, que contengan, por ejemplo, ciertos aceites como el oleico, generar inmunidad a enfermedades y cultivos resistentes. Todo esto tiene que ver con el oh my God, organismos modificados genéticamente. Mire, cultivos en Martes. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes Profe, qué pues dicen? que la humanidad, el hombre está modificando el desarrollo
que debería tener la naturaleza de una forma normal. Bueno, que tenemos tanta tecnología que si en este momento podemos hacer eso, quién sabe dónde vamos a llegar. Y si esto genera avance para la sociedad, ¿no sería bueno? Claro, como todo en la vida, ¿no, profe? Es decir, la tecnología, de lo que hablan de la inteligencia artificial, mucha gente la critica, mucha gente dice que no es bueno, y finalmente eso depende cómo se utilice, ¿no? Por ejemplo, en las guerras yo he leído que finalmente Israel tenía una aplicación de inteligencia artificial para identificar, bueno, diferentes tipos de personas y los iba matando sin saber realmente si era cierto o no. Es decir, el desarrollo de la tecnología es bueno, creo yo, depende de la persona que lo utilice, si lo utiliza para bien o lo utiliza para mal. Sí. O sea, hagan de cuenta que hasta incluso cuando crearon la bomba atómica, el mismo creador, pues, hombre, no quería que se usara como arma para matar a otros seres humanos. Sin embargo, pues sí tiene sus pros y sus contras. Entonces, por eso es que donde hablamos de la parte bioética, de cómo usamos todo esto que puede ayudar a que la humanidad avance, ¿cierto? Pero hasta qué punto. Porque sí, está bien que traten, por ejemplo, las tuberculosis en vacas, que por ejemplo aquí en el caso de que este tipo esta raza de ganado, ¿cierto? No genere cuernos. O incluso están haciendo lo que le llaman los mini pigs, los mini piglets. Esos son modificados. Por ejemplo, en el caso de animales, bueno, es que ya esa parte es cruce diferente. O sea, ya ahí no metamos con esa parte porque no es de CRISP. Hay un tema que es como ciencia ficción y es finalmente que quieren traer mamuts nuevamente, ¿no? Y animales que... Exacto. Sí, es bien curioso, bien loco el ser humano. Tutor, Eh, buenas noches. señora, buenas noches, Hola, buenas señora. noches, compañero tutor. Sí, pues dando un aporte acá a lo que decía el compañero, pues la verdad que no sé, la pregunta es si nosotros estamos preparados para ese cambio, ¿no? Porque pues es que la tecnología está avanzando a pasos gigantescos que pues de pronto en algunas regiones no nos damos cuenta, pero en grandes países ya la tecnología está avanzando, inclusive en la parte de Suecia, pues ya o sea, el tema de modificar organismos genéticamente en las plantas, pues trae consigo también de pronto en la alimentación. No sé, usted decía que los mini pits se están modificando, entonces ya crear un consumo para humanos, no sabemos qué de pronto qué dependencia o qué nos puede aportar o pasar a nosotros al consumir, digamos, una fruta que esté modificada genéticamente a las que pues normalmente conocemos, que son las criollas. Entonces, eso también crea como una resistencia a los microorganismos o a la parte de bacterias o virus que estén en nuestro entorno. Entonces, ¿qué tan preparados podemos estar nosotros para enfrentar todos estos cambios, tutor? Sí, exacto, sí. Aquí en este caso, pues hay que ser bastante objetivo, ¿cierto? Buscar pues el bien común. Entonces, por ejemplo, e incluso yo sé que en la sociedad, cuando escuchan esa palabra organismo modificado genéticamente en alimentos, dicen, no, yo no voy a consumir eso. Porque dicen, no, ¿qué tal me pase algo a mí? Si ese organismo o esa fruta o ese alimento está modificado genéticamente. Entonces ahí es donde también la parte pedagógica es relevante, ¿vale? Entonces acá en este caso, mire, edición genética elimina una población de mosquitos. Entonces lo que ustedes dicen, ¿hasta dónde puede llegar a afectar? Por ejemplo, acá identifican el gen que atrae a los mosquitos al ser humano. Investigadores descubren cómo el parásito de la malaria pasa del mosquito al ser humano. El Nobel, vamos a ver, Nobel por método CRISPR identifica la clave para el toxoplasma. Científicos logran desactivar virus del resfriado,
miles de nuevos anticánceres, o bueno, drogas no, suena feo, medicamentos anticancerígenos, ¿cierto? Marcadores utilizando ese tipo de tecnología. O sea, tiene su pro y su contra. Identifican con gusanos puntos débiles de células tumorales, ¿cierto? E incluso vienen a parte terapéutica en animales. Mira, hasta en eso también estamos trabajando. Eliminan el VIH del genoma de animales vivos. Hay ensayos clínicos en humanos. En este caso se tratan más que todo enfermedades severas. Y aquí es donde se genera todo ese proceso. Entonces, genoma vírico, tenemos un protoespiador. Se hagan de cuenta que es un espía. Para adaptarlo, mira dónde se da la secuenciación, adaptarlo ahí mismo, ¿cierto? Para luego generar esa expresión. Y como se genera esa expresión, aquí ya vamos a tener la interferencia, ¿cierto? Y vuelve nuevamente las proteínas a generarlo. Y vuelve el ciclo. Y aquí les comparto un poquito más, más, digamos, como un compendio de todo lo que tiene que ver con la línea de tiempo. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud o quieran agregar algo. Tutor, yo sí quiero preguntarle, cuando usted nos mostraba, digamos, como ese código genético, o sea, donde aplican el CRIS, o sea, lo que hacen es, digamos, como alterarlo o implantar, digamos, un nuevo código que vaya, digamos, como usted dice, que como que vaya programado, digamos, con la secuencia para mejorar ese gen, esa parte del ADN. Sí, tiene dos funciones. O editar, es decir, cuando hablamos de editar es modificar, ¿cierto? O simplemente se quiere es fortalecer. O sea, por ejemplo, en el caso de, vamos a buscar por aquí, si no estoy mal, creo que hay una investigación. Como por ejemplo, profe, lo que pasó ahorita, lo del gen del síndrome de Down, que lograron pues como catalizar, no sé, o no sé cómo llamarle técnicamente a ese gen, creo que es Exacto. ese, sí. Sí, Sí. más que catalizar es cortar. Es que resulta que el síndrome no es una mutación directa del ADN. Resulta que da porque a nivel cromosómico, en el par 21 exactamente, se genera otro cromosoma. Por eso se llama una trisomía. Una trisomía en el par 21. Cuando es trisomía, ¿cierto? Se generan tres, digámoslo así, cromosomas. Entonces, ¿aquí qué está ocurriendo? Entonces, se relacionan a través de un avance científico que utiliza la técnica de edición para eliminar ese cromosoma extra. Es decir, que de la trisomía se borre ese cromosoma extra y ya quede como un ser humano normal. Pero eso lo tienen que hacer antes de la formación de. Por eso se habla de marcadores. Resulta que pueden tomar ADN específica, ejemplo, supongo yo, de una persona con síndrome de Down. Entonces, hacen el cariotipaje y pues le aplican un marcador para esa secuencia de ADN. Si no estoy mal, creo que ya se secuenciación completa del genoma humano. Mire, en el 2003 ya se generó toda la secuencia del gen. Mire, toda está la secuencia del ser humano. Mire, todo esto, toda está la secuencia del ser humano. Y resulta que de toda esa secuencia del ser humano, resulta que no todo se va a expresar. Y eso es lo interesante, porque resulta que hay exones e intrones.
Entonces, esto también facilita el corte, porque resulta que por eso los cromosomas, vamos a ponerle por acá, tiene unas bandas, lo que yo les comentaba a ustedes. Los cromosomas tienen unas bandas. Vamos a ver, mira, por aquí. Vamos a ver, ¿dónde están las bandas? Mira acá. Entonces, hay unas bandas y esas bandas son o lo que se expresa o no se expresa. Y de todo eso solamente se sabe por mucho el 20%. Y eso que aquí estoy exagerando. Porque casi la mayor parte de ese genoma no se expresa. Porque resulta que ya se está encontrando que el mismo sistema, el mismo cuerpo, las mismas células, activan y desactivan esas zonas. Entonces, como las inactivan, no se va a expresar. Y también eso lo pueden aprovechar para hacer precisamente esa secuenciación de esos recortes. Entonces, volviendo a Que, la pregunta, profe, o sí sea se... que se puede decir, perdón, Dale, dale. se puede decir que las células tienen como una memoria, porque pues, si dicen que digamos como ausentes, que se pueden expresar y no expresar, o sea, puede ser que la célula tenga como una memoria, sí, que sean ausentes, que no se dejen ver, digámoslo así. Sí, es que resulta que no es que es bastante complejo porque resulta que son más de 3000 genes. Es como son bastantes genes, por ejemplo, para expresarlas se dan al azar. Es por eso las mutaciones, digámoslo así, pueden ser benéficas o pueden ser perjudiciales. Entonces, por ejemplo, la mutación que yo les mencionaba en el caso de los ojos, el color de ojos, los tres colores de ojos que hay genéticamente son tres: el café, el verde y el azul. Entonces, el más dominante en la población es el café. Las otras dos son recesivas. Entonces, eso se debe a una secuencia o a una base nitrogenada que cambió con respecto a la del gen del color café. Entonces, si hay tan solo una modificación, inmediatamente estamos hablando de un alelo, perdón, no anhelo, sino alelo. Entonces, a partir de allí, se empieza a generar estas mutaciones. Entonces, en ese orden de ideas, todo esto sirve para bien y para mal. Entonces, muchachos, eso era lo que yo les tenía por compartir. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. Y profe, una última pregunta. Esas cuatro letras del ADN, pues que sé que corresponden a la guanina, la timina, etcétera, ¿por qué son solamente cuatro y qué son? Bueno, resulta que como el ser humano es tan curioso, ¿cierto? Resulta que estaban buscando la forma en cómo se transmitía la información hereditaria. Por eso empezaron a hablar de que debía haber alguna estructura, ¿cierto? Que lo permitiera. Resulta que ellos sabían de esa estructura que se llamaba ADN, pero el problema era de que todos los modelos no eran muy lógicos. No eran muy lógicos porque al momento de armarlos tridimensionalmente, pues no les daba, digámoslo así, como de manera lógica para que se generara lo que necesitaba. Entonces resulta que ahí es donde aparece el modelo de Watson y Crick. Entonces, esta secuencia, esa estructura que realizaron ellos, pues se encontró como un poco más de lógica, ¿cierto? Y de algo más sólido. Entonces, hagan de cuenta que es como si tuviésemos unos bloquecitos, ¿cierto? Entonces,
empezaron a identificar, e incluso a nivel de laboratorios, que habían unas bases nitrogenadas y sabían que estos eran unos peldaños, pero nunca pudieron entender de la doble hélice. O sea, eso le faltaba a ellos, que en realidad era una doble hélice y que el ADN era helicoidal. Franklin, Rosalind. Entonces, resulta que esta fotografía fue lo que le dio la luz a ese grupo, a ese par de muchachos, a Crick y a Watson, para poder determinar que esto era helicoidal. Entonces, ¿qué decía? Mire, tenemos aquí esta estructura y vuelve a bajar por acá. Viene por aquí, sale por acá y vuelve a quedar en espiral. Esta fotografía fue tomada de arriba hacia abajo. ¿Ellos qué dijeron? Pues resulta que parece como una escalera. E incluso hay tres tipos de ADN. Vamos a ver si yo lo tengo por acá. ADN B, A y Z, si no estoy mal, creo que se llaman así. Mira, todas estas variaciones, el beta, el alfa y el zeta. Estos no le daban, digámoslo así, como una estructura sólida. Pero entonces, por ejemplo, en el caso del Z, hay un giro mayor en comparación a este. ¿Cuál de estas tres se ve como más estéticamente elegante? La B, La ¿cierto? B. Ujú. La B. Entonces, eso le da como más solidez a la estructura. Obviamente, estos modelos, el A y el Z, digámoslo así, también la están relacionando con enfermedades. La están relacionando con enfermedades. Por eso también la tienen allí. Entonces, aquí vemos todas las estructuras y las variaciones que hay. E incluso la rotación. Hay unos que giran de izquierda a derecha y otros de derecha a izquierda. Por ejemplo, el beta es dextrógiro, gira a la derecha. El ADNA es dextrógira también, pero el Z es levógira, gira hacia la izquierda. Entonces, volviendo al caso, todos esos experimentos son los que determinaron ello. Entonces, mira, por ejemplo aquí, experimento. Mira, aquí fue donde se generó ese reconocimiento por las densidades. Mira, por ejemplo, estructura, vamos a ver aquí qué dice. Componentes. Bueno, esta parte de la regla de Chargaff es bien interesante, pero pues no lo vamos a ver. Pero aquí no me mencionan. Mira, ese es el dextrógiro, pero no me mencionan. Fueron como con marcadores. Ácidos nucleicos. Por lo menos también otra de las bacterias que más han usado para ese tipo de avances es la E. coli, porque la E. coli no es tan resistente. Bueno, genera una resistencia, pero pues es controlada. No, pero no aparece aquí. Mm. Solamente aparecen las reglas de Chargaff, que es un cálculo para identificar si es eucariota o procariota.
Eso fueron con algunos marcadores o hasta incluso con la parte química. Lograron identificar que unas son purinas y otras son pirimidinas para así mismo determinarlo. O sea, estas bases nitrogenadas prácticamente eh, debieron encontrar esa secuenciación, o sea, esas repeticiones mediante la regla de Chargaff se lograron reconocer esa secuenciación de estructuras, que las llamó citosina, adenina, timina y guanina. Pero como tal no veo aquí. ¿Eh? Mira, sí, escuchemos a ver este. Sí, eso debió hacer con alguna experimentación eh, con químicos. Entonces, como te estaba diciendo, desde que me cambié el lecturio me he sentido empoderado. Puedo estudiar En esta edición de Experimentos Famosos vamos a conocer el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy, quienes demuestran que el factor transformador es el ADN. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. En 1944, el médico canadiense Oswald Avery, junto con Colin MacLeod y Macklin McCarthy de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, realizaron experimentos de transformación similares a los de Griffith que vimos en el video anterior de esta serie. Recordemos que Griffith había utilizado neumococos virulentos de la cepa S y no virulentos de la cepa R. Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que pongas pausa y veas primero el video anterior de esta serie. Griffith había descubierto que había un Esa cepa S y la R simplemente es que está activado o inactivado. agente transformante que pasaba de las bacterias de la cepa S muertas a las de la cepa R, que las convertía en virulentas. Los tres investigadores mencionados anteriormente separaron los distintos tipos de moléculas que se encuentran en las células S muertas y estudiaron su capacidad de transformación por separado. Para esto, utilizaron por un lado enzimas proteasas que rompen a las proteínas y por otro lado utilizaron enzimas desoxirribonucleasas que rompen al ADN. De esta manera, inactivaron en forma selectiva las proteínas y el ADN de los neumococos y demostraron que solo el tratamiento con desoxirribonucleasas impedía la transformación bacteriana. Es decir, que estas pruebas demostraron... ¿Qué hablas pero del ADN? Pero sí, eso hay una parte debiera haber un experimento en la que pues reconocieron esos tipos de bases nitrogenadas. Entonces, no sé si hay otra pregunta, inquietud. Entonces, muchachos, pues si no hay más preguntas o inquietudes, pues entonces dejamos hasta aquí. Voy Gracias, a profe. de grabar para que no nos quede tan extenso.